¿no? ¿De qué está hecha la iluminación? Y el tema que hemos estado explorando, al que nos queremos referir con este título, es una enseñanza, una fórmula, podemos decir incluso, que se conoce tradicionalmente como los 7 bodhiangas o los 7 factores de la iluminación. Entonces, cuando Sadayoti introdujo este ciclo, pues hablaba, ¿no? De cómo hay como este gusto en la tradición budista por crear listas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de listas que nos ayudan como a tener muy presente la enseñanza, ¿no? Y hablamos de diferentes listas. Por ejemplo, las 4 nobles verdades, el noble sendero óctuple, los 8 versos para el entrenamiento de la mente, y así, ¿no? Bueno, pues los 7 bodhiangas, pues podemos decir, una de esas listas, que es parte de una lista más grande, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa lista? Las ¿Qué era? 37 alas hacia el universo. Exacto. Y bueno, pero a mí me gusta mucho esta enseñanza porque no es solamente una lista como de cosas que puedas poner juntas y ya está, ¿no? Ah, pues órale, mira, te agrupas estas cosas y ahí están. Sino que más que una lista, es un proceso. Es una, pues digámoslo así, sí, es como la forma en la que nos va esta enseñanza, nos va mostrando paso a paso cómo ir yendo de la mente ordinaria a la mente despierta, a la mente iluminada. Entonces es un proceso que tiene como 7 eslabones, que aquí están, aquí los puse todos, ¿no? Entonces el primero pues es atención plena, o sati, aquí está su nombre en Pali. Después está la investigación de los estados mentales. Yo le puse discernimiento porque es más cortito. O dhamma vichaya, ¿no? Energía, ¿no? Que es virya, pero no se refiere a cualquier energía, ¿no? Sino decíamos la energía en busca de lo bueno, ¿no? De lo hábil. Después sigue arrobamiento, piti. Después sigue tranquilidad, pasadi, concentración, samadhi, y después ecuanimidad, o upekkha, ¿no? Entonces, hasta este momento, pues ya exploramos las 3 primeras, ¿no? Atención plena, discernimiento y energía. Y hoy toca el turno a piti, o priti, se dice en sánscrito. Y pues bueno, recapitulando un poquito, como decía, ya exploramos los 3 primeros. Primero hablamos sobre atención plena, como punto de partida, ¿verdad? Como la base en la que asentamos toda nuestra práctica y de la cual parte todo este proceso, ¿no? Pues hemos hablado no solamente en estas charlas sobre atención plena, todo el tiempo estamos hablando de atención plena, ¿no? La meditación de hoy tenía como ese objetivo y pues bueno, constantemente ahí lo tenemos presente. Pero bueno, en este ciclo incluso hablamos de algunas pautas, ¿no? Que nos pueden ayudar para cultivar atención plena. Y precisamente como a partir de crear esta base, ¿no? De una mente más enfocada, más serena, ¿no? Más atenta, continuamos con la investigación de los estados mentales, ¿no? Comienza a revelarse el contenido de nuestra mente, ¿no? Nuestras emociones, y empezamos como a distinguir o a hacer ese discernimiento de lo que nos conduce a lo hábil o lo que nos conduce a lo torpe, ¿no? Y entonces viene como, ahí está ya la base para el tercer bodhianga, el tercer eslabón, que es energía, y que es precisamente la energía en busca de lo bueno, como decía, ¿no? La energía que se emplea para cultivar lo hábil y para erradicar lo torpe, ¿no? Es la energía que aplicamos para el logro de la iluminación, ¿no? Sadayoti la semana pasada hablaba precisamente de los 4 esfuerzos, ¿no? Que a mí me parece una forma muy concreta y muy práctica para entender, ¿no? De qué se trata, a qué nos referimos con energía y cómo desarrollarla,
cómo encauzarla, ¿no? De una manera muy, muy práctica y muy concreta. Entonces, bueno, como resultado entonces de este procesito que se va acumulando aquí, surge como resultado de ello piti o priti, ¿no? Entonces, bueno, con mucha frecuencia la palabra piti se traduce como arrobamiento y parece ser que es la mejor traducción, pero nos ayuda mucho como a abrir, ¿no? El abanico, un poquito se puede decir, y pues también incluir algunas otras palabras como alegría, como gozo, ¿no? Incluso éxtasis, ¿no? Ahora, este tema de las listas, piti también nos lo encontramos en otras listas, ¿no? Como de las que hablaba Sadayoti al inicio de este ciclo. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los 2 eslabones de la espiral ascendente, ¿no? Creo que es el cuarto, ¿no? Empieza primero con dukkha, después sigue shraddha, después sigue alegría y después sigue piti o priti, ¿no? ¿En qué otra lista se lo encuentran? ¿Tú, Sharon, te acuerdas de algún otro por ahí? ¿Dónde más nos encontramos piti? Ajá, exacto, ¿no? En el Apanasati Sutta, ¿cuál contemplación? Exacto. Bien, Marisa. Sí, es la quinta de las contemplaciones, ¿verdad? Exacto, es la segunda tétrada, ¿no? De la Apanasati Sutta, ¿no? La contemplación del gozo, ¿verdad? Muy bien. En las dhyanas, por ejemplo, ¿no? Los factores de dhyana, en la primera, ¿no? La primera de las dhyanas. Y así, ¿no? Está como presente en diferentes de estas fórmulas, de estos métodos, por llamarle también de alguna otra manera. Pues bueno, pero ¿qué es un estado de arrobamiento? ¿No? ¿A qué nos referimos? No sé si tenemos como muy clara la idea. Según el diccionario, el estado de arrobamiento es el estado de la persona que siente un placer o una admiración, una alegría tan intensos que no puede pensar, ni sentir, ni nada. ¿No? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Es como un estado en el que, según esta definición, de gozo, de dicha, en el que no hay nada más que ese estado. Todo lo demás simplemente como que queda al margen o fuera. Y estos estados de arrobamiento o de éxtasis se asocian principalmente con la actividad meditativa, ¿no? Y prácticamente todas las tradiciones espirituales reconocen como estos estados de súbito placer, ¿no? De gozo desbordante, como fruto de la contemplación y encuentro con lo divino, ¿no? Entonces, y se entienden generalmente como un don o un regalo, ¿verdad? Tomando como base los méritos espirituales de la persona que experimenta esos arrobamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto estos hombres que hacen este ritual, que dan vueltas, derviches se llaman, ¿no? Que entran como en esta especie de trance y de arrobamiento, ¿no? A partir de esta práctica, ¿no? Los ejemplos, pues, que son más comunes y al menos que yo conozco más, pues están en la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, los concheros, los danzantes, exacto, ¿no? Ejemplos como Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, ¿no? Tenían como con frecuencia estas experiencias, estos arrobamientos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, Santa Teresa, hace unos meses veíamos, Sadayoti y yo, la vida de Santa Teresa de Ávila, muy interesante. La serie. Ajá, la serie. Y cómo ella experimentaba de forma, digamos, espontánea estos arrobamientos, ¿no? Y eran, era hasta como divertido verla, ¿no? Como de repente, pues estaba en la cocina haciendo algo y entraba en este estado y todas las monjas así se sacaban de onda, ¿no?
Y pues es curioso porque en la propia experiencia de Santa Teresa, pues muchas veces no entendía, ¿no? Este, ¿por qué esta experiencia? Y era motivo de confusión e incluso sufrimiento, ¿no? No se la pasaba nada bien de repente, ¿no? Teniendo esos arrobamientos. Entonces, bueno, porque ella aparentemente como parte de sus arrobamientos levitaba, ¿no? sí, 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 sí. Y de pronto se quedaba ahí paralizada. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, sí, hay incluso por ahí algunas obras de arte muy, muy importantes que están inspiradas en precisamente los arrobamientos de Santa Teresa, ¿no? Eh, hay la experiencia como más reconocida es en la que ella narra que ve un ángel, y ella narra cómo el ángel la abraza y le atraviesa el corazón con una flecha y el corazón se inflama, ¿no? Y entonces hay esculturas, pinturas, ¿no? De ese momento de Santa Teresa. El éxtasis de Santa Teresa, por ahí parece que es una escultura de Bernini, que se llama. Bueno, pues son ejemplos, ¿no? Pero en la tradición budista, la base a partir de la cual surge Piti es completamente diferente. Tiene otro sentido. Sí podemos identificar como rasgos, así lo podemos identificar como una oleada de placer emocional y físico, ¿no? Sutil, pero al mismo tiempo intenso, ¿no? Tiene una cualidad como de algo que emana, algo que nace como en alguna parte muy íntima, y nace y crece y se expande y se desborda en abundancia, ¿no? Y es casi fuera de control, incontenible, ¿no? Puedes experimentar esta sensación de arrobamiento. Y pues bueno, de por sí sentir como que la energía está fluyendo es como muy placentero, ¿no? Pero en el caso de Piti va más allá, ¿no? No es únicamente como este placer por placer mismo, ¿no? Eh, Entonces, cuando empezamos a hablar sobre este procesito, veíamos, cada uno de estos bodhiangas es condicionado, ¿verdad? ¿No? Cada uno de ellos, como decía yo ahorita, es condición para el surgimiento del que sigue. Entonces, en el caso de Piti, ¿cuáles son las condiciones? Pues son los tres previos, ¿no? Precisamente, si la mente está clara, atenta, serena, enfocada, observando, contemplando los eventos mentales, ¿no? Y entonces la energía está bien dirigida en prevenir y erradicar los estados mentales torpes que por ahí andan, ¿no? Y en cultivar y cuidar, ¿no? Los estados mentales hábiles que también ahí están presentes. Ocurre entonces que se desbloquea energía que estaba contenida. ¿A qué me refiero? Imagínate si durante mucho tiempo no has podido dar cauce en tu vida a la energía bondadosa, por ejemplo, a la compasión. Si digamos que la generosidad no es lo tuyo, ¿no? Entonces, y de pronto, pues esta energía se destapa y encuentra cauce, ¿no? El cauce que ya se vino estableciendo precisamente acá. Y entonces viene esta experiencia súbita, ¿no? Eh, a mí me parece que esto es como lo más bonito que se puede decir sobre Piti. Si lo piensas, es como esa expresión de la liberación de lo hábil que está latente ahí en ti, que estaba como dormido, como en pausa, ¿no? Entonces, de pronto tienes más energía, ¿no? De la que sabes emplear y se desparrama, ¿no? En expresiones corporales, ¿no? Pueden surgir sollozos, ¿no? Esta sensación como de escalofríos, eh, se erizan los vellos de la piel, se siente la dicha, ¿no? El contento, te sientes expandido, pueden brotar lágrimas, ¿no? O pequeñas como risitas, ¿no? Así, este,
Es como la experiencia física, se puede decir, ¿no? De que está ocurriendo Piti. ¿Qué nos toca hacer cuando surge Piti? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando ahí está, cuando tienes esta experiencia de Piti? Una cosa que es muy importante, necesitas apoyarte firmemente en la atención plena, ¿no? Es muy importante cuando surge Piti, cuando estás en tu práctica, digamos ahora, de meditación y surge, ¿no? Notas que viene este desborde de energía, de emotividad. Más que nada, en ningún momento, bueno, especialmente ahí la atención plena es tu aliada, ¿no? Esa capacidad para estar atento, observando, porque la experiencia puede ser tan grande, puede ser tan arrolladora, tan novedosa, que te puedes quedar únicamente como ahí en el placer, ¿no? Y te puede llevar como muy por otro lado, ¿no? En cambio, si estás como con la mente, como la atención plena ahí todavía, sigues notando cuáles son los eventos mentales que están surgiendo a partir de esta experiencia de Piti, y la energía se mantiene encauzada, entonces lo que ocurre es de que puedes entonces contemplar con mayor claridad la integración y la transformación que se está llevando a cabo. Porque de eso se trata, ¿no? A eso me refería hace ratito, ¿no? Precisamente cuando estás por medio del ejercicio de los 3 bojjhangas previos, estás destapando energías que tenías ahí latentes, sin explorar, ¿no? Lo que está ocurriendo es un proceso de integración, ¿no? Y en este momento, la atención plena te permite precisamente contemplar cómo ocurre esa transformación, cómo está ocurriendo la integración, ¿no? Me parece como que algo muy, muy especial. Ahora, cuando ocurre Piti, podemos apreciar precisamente la naturaleza acumulativa y creativa de los bojjhangas. Es decir, una vez que inicias, ¿no? Que inicias con el proceso, estableces la base de atención plena, pero no la dejas para entonces pasar al siguiente eslabón, ¿no? La atención plena continúa, ¿no? Y estás ahí en el discernimiento, en la investigación de los estados mentales, ¿no? Y continúa, ¿no? Cuando entonces empiezas a aplicar Virya, ¿no? Precisamente como en los 4 esfuerzos, ¿no? Entonces, no es que ya estás en atención plena, termina y viene el que sigue, ¿no? Se van acumulando, se puede decir, ¿no? De alguna manera no se termina, ¿no? Y cada uno sigue todavía a lo largo de todo el proceso informando a los demás eslabones. Entonces, de manera, cuando estás en Piti, cuando surge Piti, puedes notar precisamente todo lo que se ha venido como, todo el trabajo que se ha venido juntando y tiene como fruto precisamente este efecto. Ahora, no toda la liberación de energía, si hablamos finalmente, pues se está liberando energía, no toda la liberación de energía es hábil, ¿no? Hay algunas formas, por ejemplo, si tienes ahí por ahí algún enojo rezagado, ¿no? Con alguien, ¿no? Y de repente surge la oportunidad de que después de mucho tiempo de tener ese enojo, esa molestia ahí, surge la oportunidad de sacarlo, ¿no? Con un estallido violento de gritos, insultos, Y después puede ser que inmediatamente te sientas bien, ¿no? Como desahogado, porque así es que sí, le dije lo que tenía que decir, ¿no? Pero si puedes observar cuáles son los efectos de un evento como ese, te puedes dar cuenta que lejos de integrarte, como está pasando aquí, te divide, te desintegra. En lugar de aportarte energía, te desgasta, te consume y vas de regreso, ¿no? Y lo único que está pasando es que en lugar de ir adelante, pues te mantienes reforzando patrones, hábitos, etcétera,
¿no? Entonces, los efectos de piti son prolongados, ¿no? Cuando experimentas piti, los efectos duran por mucho tiempo, incluso más allá de lo que podemos experimentar propiamente como la experiencia de arrobamiento, por llamar así, de piti en sí, ¿no? Te queda una sensación de vivacidad, de energía duradera, ¿no? Te descubres más sensible, ¿no? Como más atento, más presente en la experiencia, ¿no? Se empiezan a revelar a tu mirada aspectos de lo cotidiano que tal vez estaban presentes, ¿no? O de la experiencia del momento, ¿no? A eso me refiero también con estar más sensible, más atento, más claro, ¿no? Y bueno, como decía, aunque podemos experimentar piti, sobre todo en el momento de la meditación, no quiere decir que solamente en la meditación podamos experimentar piti, ¿no? Es muy notorio porque en la meditación, como decía Sadayoti la semana pasada, reducimos los estímulos y estos niveles de experiencia son más claros, ¿no? Que cuando estamos pues en vigilia, ¿verdad? Como atentos a otras cosas. Pero si en otros contextos de práctica tenemos bien establecida la base de atención plena, ¿no? Estamos como conscientes, atentos de los eventos mentales y la energía está ahí, Virya está ahí puesta, pues entonces piti puede surgir, por ejemplo, en una puya. No sé si les ha pasado, ¿no? Puedes experimentar piti en una puya o mientras estudias alguna escritura, ¿no? En algún contexto de estudio con amigos, en una práctica de confesión, incluso, ¿no? Eh, o teniendo como algún acto hábil a partir de tu conducta ética, ¿no? Cuando tienes un gesto de generosidad con alguien, ¿no? Que estás perfectamente claro, ¿no? Y tu energía se mueve hacia la generosidad, ¿no? Tienes esa respuesta de contento, de gozo. Por eso decía que vale la pena no delimitar la palabra únicamente a arrobamiento, que es como esta expresión, ¿no? Pues incluso dramática, ¿no? Pero también estas expresiones que son sutiles, ¿no? Suavecitas, ¿no? Y que te informan de que, mira, ¿no? Escuchando música. Escuchando música, ¿no? Ahí podemos tener como muy claro, ¿no? Que esta sensación de piti, de... Uh-huh. Sí, es... Ajá, exacto. Un poema. ¿Tú qué decías, Sharon? ¿No? Bien. Qué bueno que me ven. En una puesta de sol, ¿no? En una puesta de sol. En una puesta de sol. Uh-huh. Exacto. Ahora, en este sentido, si se van dando cuenta, sí tiene como un enfoque más específico, ¿no? Por decir algo. O sí podemos tener estas experiencias similares al arrobamiento, ¿no? En otros, no exclusivamente en contextos de práctica budista, pero la verdad es de que la idea es de que lo que informa, o que lo que haces explícitamente como práctica va informando toda tu vida, ¿no? Entonces, no únicamente lo que haces en el tiempo de cojín o dentro de las paredes del centro budista, ¿no? Ok. Entonces, pues se antoja mucho tener experiencias de piti, ¿no? Son como experiencias que dices, ay, sí, ¿no? Yo quiero. Pero aquí Sangarakshita nos previene de algunos puntos. Él, fíjate que precisamente en alguna charla que él dio, donde habla de los 7 bodhiangas, no sé si por primera vez, pero por allá de 1967, donde está esta charla de mente creativa, mente reactiva, dice que en estos 3 primeros bodhiangas, en atención plena, en discernimiento, en investigación de los estados mentales y energía, es donde nos toca hacer más chamba. Donde de manera como más consciente podemos aplicarnos. Es decir, podemos cultivar atención plena,
¿no? Tenemos como más o menos idea, ¿no? Por medio de la práctica de la meditación y toda una serie como de hábitos que podemos ir cultivando para estar cada vez más atentos, más enfocados. Podemos ir agudizando en la investigación de los estados mentales, ¿no? También ahí podemos hacer trabajo, ¿no? Podemos cultivar Dhamma Vichaya. Y podemos cultivar Virya, ¿no? Por medio de los 4 esfuerzos. Pero no podemos cultivar Piti. Piti surge. Ajá. Ese sí no lo puedes cultivar. Ni para que sea más grande, ni para que sea más chiquito, ni para que sea más rico, ni que, ¿no? ¿Cuáles son los 4 esfuerzos? Los 4 esfuerzos son, primero, son erradicar, no, ¿con cuál empezamos? Prevenir estados mentales torpes, que no han surgido, Después es erradicar los estados mentales torpes que ya surgieron, que ya están ahí. Ajá. Primero, cultivar los estados mentales hábiles, que no han surgido, y mantener los estados mentales hábiles que ya surgieron. Esos son los 4 esfuerzos. Para más referencia puedes ver el video que está ahí en nuestra página de Facebook, aquí con que fue la charla la semana pasada, ¿no? Ahí Sadayoti lo explica muy bien. Entonces, bueno, decía, pero Piti no se puede cultivar, Piti surge, ¿no? Y cuando surge, debes de tener muy presente que no es una señal de logro o de progreso espiritual, ¿no? Dice Bhante Aguas. Dice, es decir, que no vayas a pensar que tienes arrobamiento porque ya estás en la cumbre de la comprensión y tienes perfectamente dominado el arte de la meditación, ¿no? Hay personas que han experimentado Piti en su primera meditación, ¿no? O puede haber personas que pueden tener ya una práctica establecida y no han tenido como conciencia de haber tenido una experiencia de Piti, ¿no? Aunque sí la hayan tenido, ¿no? De lo que se trata no es el fin de la práctica, ¿no? Lo que es Piti es precisamente un signo de que se está moviendo la energía, ¿no? De que es una señal muy positiva de que está ocurriendo la transformación en ti, de que está surgiendo lo hábil en ti, ¿no? Y que se están debilitando las trabas que impiden tu desarrollo, tu crecimiento. Pero es un fenómeno temporal, ¿no? Y por lo tanto, pues no debemos aferrarnos a él, ¿no? Lo que toca es, como decía, pues estar como plenamente atentos y integrando precisamente la experiencia de Piti a los eslabones anteriores y dejar precisamente que en su momento pase. Y cuando termine seguramente va a dar lugar a un estado pues tal vez más gozoso, más dichoso, ¿no? Algo que es importante tomar en cuenta también es de que Piti no es el fin de la práctica, ¿no? O sea, si practicas especialmente, digamos, meditación con el propósito de tener estas experiencias de sensitivas y de cosas ahí ocurriendo en este orden, pues vas a tener resultados muy superficiales en tu práctica y seguramente muy insatisfactorios, frustrantes, ¿no? Porque como digo, no es algo que puedas como cultivar, ¿no? Y hay un último punto que quiero mencionar que menciona Bhante, que Piti solo ocurrirá en la medida que haya aspectos de nosotros sin integrar. Y que cuando disminuye, como decía, puede deberse a que está permitiendo que surja otro estado más positivo. Entonces, es como esta señal de integración, ¿no? De hecho, Bhante habla que en la medida que tú estás más familiarizado con tu proceso de integración, ¿no? Y con más asiento firme en la práctica de atención plena, etcétera,
los estados de piti, los arrobamientos, te vas volviendo como familiar con ellos, ¿no? Pueden ser cada vez menos efervescentes, ¿no? Y los vas tomando como con más naturalidad, ¿no? Entonces, esto a mí me parece como muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, ¿qué más podemos hablar sobre piti? ¿Tienes tú alguna? Ajá, sí. Pues a mí una cosa que me gusta mucho de esta enseñanza es el tomar conciencia de que la vida espiritual es placentera, ¿no? De que a veces, no sé, a veces piensa uno en la práctica espiritual, incluso la práctica de la meditación, y a veces se puede uno imaginarse así como estas escenas así como de mucha sobriedad, como de mucha circunspección, como de mucha solemnidad, ¿no? En algunos contextos espirituales así se vive, ¿no? La espiritualidad como algo muy solemne, ¿no? Pero al menos en la tradición budista creo que es común que la vida espiritual sí se asocia con una cosa mucho más relajada y alegre y como fluida, como fácil, como gozosa, ¿no? Sí. Entonces me parece que este énfasis que hacen los bodhisattvas en este estado mental en particular, porque los demás también son placenteros, ¿no? La atención plena es placentera, claramente. La energía, pues, es placentera. La tranquilidad, pues, es placentera. Pero el arrobamiento es que no hay pierde, es que es puro placer. Sí. Puro placer. Sí. Y que le dé tanta importancia esto la enseñanza budista a este estado, me parece que es muy sintomático de que se considera que la práctica budista, la práctica de la meditación, la práctica de la ética, el proceso de integración, son gozosos. Sí. Son gozosos. Yo creo que eso es bien importante recordarlo. Y también tiene una función muy importante, Piti, porque en la medida en que empiezas a conectar un poquito, al menos en la práctica meditativa, con la experiencia de Piti, se convierte en un estímulo, en un aliciente, ¿no? No sé si han tenido de pronto temporadas muy buenas en su práctica meditativa, en donde te sientas a meditar y algo sucede. Bueno, es que ya al día siguiente ya te quieres sentar a meditar. Quizás ya quiero que den las 7 de la mañana porque ya quiero meditar. Nunca les he pensado eso. Ya quiero sentarme a meditar. Y Piti es una de esas experiencias que te anima en ese sentido, ¿no? Se convierte en un aliciente para la práctica. Es, digamos, una pequeña recompensa, si la quieres ver así, en el sentido de que te conecta con positividad, te conecta con ganas, te conecta con un deseo de practicar. Entonces, en ese sentido, tiene una función importantísima la Roma. Sí. Ahorita con esto que estás diciendo, Van te apunta, ¿no? De que precisamente un efecto de Piti es cómo modifica nuestra personalidad. Tiene un efecto de transformación precisamente que nos mantiene en esa dirección, ¿no? En donde el gozo se vuelve como el estado natural, ¿no? El contento, ¿no? Si se fijan, bueno, los bodhiangas que siguen, pues se antojan como en esa línea, ¿no? Y es precisamente como esto que mencionaba, ¿no? Como estos efectos que se van prolongando. Imagínate, ¿qué puede estar ocurriendo en tu vida en la medida que se está llevando a cabo esa transformación, ¿no? No solamente estás destapando todas estas energías, ¿no? Encausadas hacia lo bueno, como decía, la generosidad, la bondad, la compasión, la apertura, receptividad, etcétera, sino que al mismo tiempo estás transformando todo aquello que se resiste en ti, ¿no? Estás transformando la apatía, estás transformando la ansiedad, la desesperación, estás transformando la insatisfacción y lo estás cambiando precisamente por gozo, ¿no? Por libertad. Fíjense que como buscándole un poquito a ver qué iba yo a decir hoy, me encontré por ahí, hay un sitio Theravada que habla y hace esta cita de Udana
donde, para empezar a hablar de Piti, donde el Buda habla, ¿no? Que así como el océano, ¿no? En todas partes tiene un único sabor que es el sabor a sal. Así mi enseñanza, ¿no? Tiene un único sabor que es la libertad, ¿no? Y me parece que ese es el sabor de Piti, ¿no? Es precisamente la liberación. Es una liberación muy auténtica y profunda y definitiva, me parece, ¿no? Entonces, y sí, y de ahí por eso que la energía crece, ¿no? Precisamente está todavía más encauzada, ¿no? Aporta más energía en busca pues de lo mejor, que es el logro del despertar, ¿no? De la iluminación. Creo que también es importante que esté en esta lista que se observe, porque si bien no es algo a conseguir, sino lo que surge, también cuando surge, es bueno saber que aquí es y que es parte del proceso y es, se pasa por ahí. Exacto. No, o puede o no, pero Exacto. no, Sí. Sí, Sí, porque exacto. se puede asustar. Exacto. Sí, exacto. Sí puede ser así de, oye, nanita, ¿qué onda? Sí, y puede ser que pises freno, ¿no? Precisamente porque no sabes. O también puedes tener como la tentación de apropiarte, de decir, pues ya aquí está, ¿no? Ya lo conseguí, aquí está. Y curioso, porque cuando eso pasa, cesa. No sé si les ha pasado. Cuando tienes una experiencia así y por tu mente cruza el, ay, sí, acá está, ¿no? ¡Pum! Se acabó, ¿no? Es muy curioso, pero sí, definitivamente. Y luego haciendo referencias a lo que acabas de decir, también puede ser un poquito adictivo y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto. Si tú te sientas a meditar con la expectativa de voy a cultivar Priti, pues no va a suceder, ¿no? Exacto. O de querer lograrlo, de sentarte queriendo experimentar ese placer, estar persiguiéndolo, pues es la mejor manera de que no ocurra, ¿no? Pues mira, hay formas, ¿no? De personas que tratan de hacer algo así. Por ejemplo, no sé, pienso en algunas meditaciones guiadas que te puedes encontrar que te ponen musiquita, ¿no? Ya sabes, y que están ahí y que escuchas aquí como voces angelicales, ¿no? Y te estás creando una fantasía, ¿no? Para experimentar algo así. Y lo que pasa a mí me parece es que lo único que está ocurriendo es confundir más la mente, ¿no? Y pues sí, como desviar precisamente el sentido del progreso espiritual, del camino espiritual, ¿no? Y crear como ese tipo de adicción y podamos tener como una noción equivocada, ¿no? ¿De qué se trata, no? ¿De qué se trata? Exacto. Exactamente. Yo creo que también algo importante como el caminito del que nos estás hablando, que estamos creando las condiciones para llegar para ir creciendo, digamos, ¿no? En nuestra práctica de meditación y de pensamiento hábil. Entonces es crear condiciones desde arriba, de atención plena, de elección o discernimiento, pensamiento hábil y energía. Y cuando uno está meditando, uno no está pensando en eso. Simplemente lleva su atención a una sola cosa. Pero se está generando la energía dirigida y eso es lo que nos va a permitir llegar a tocar el piso, ¿no? Pero porque hay unas condiciones anteriores con pensamiento hábil, o sea, como que si seguimos estas condiciones, estos lineamientos anteriores, con toda seguridad vamos a pasar por ti. Y como tú dices, es un nivel de integración, es un nivel de integración de energía, pero al mismo tiempo de integración. Es un poco difícil de entender, pero la experiencia que se logra es como de tanto gusto, ¿no? Como de un gusto como muy completo, ¿no? Como una complementariedad en tu propia persona,
que te va a permitir seguir al siguiente escalón para no quedarnos ahí. No está como buscando eso otra vez. Claro. Y algo que a mí me parece importante tomar en cuenta es la parte que, como agente que tú tienes en este proceso. Es decir, tú te puedes sentar a cultivar atención plena y estás atento a la respiración. Y puedes estar solo en la respiración y solo en la respiración y te puedes pasar así 20 años y solo la respiración. Te toca a ti como dar ese paso, como de voltear a ver precisamente, a ver qué está surgiendo. Los eventos mentales, poner atención, ¿no? Es esa parte que tienes que hacer, ¿no? Que solamente estar enfocado y atento en una cosa no lo va a hacer, ¿no? Tiene esa parte activa de parte tuya que tiene que intervenir, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Al enfocar la energía, ¿no? Es un acto muy consciente, vaya, es a lo que me refiero, ¿no? Cómo vas dando los pasos, ¿no? Uno tras otro. Y para que todo este proceso ocurra, ¿no? Pues, no sé si hay algo más que podamos como agregar. Ya los cansé. Porque yo sí ya me cansé. Estoy débil. Bien, pues muchas gracias.